Muy buenos días, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien y bueno, pues sigamos compartiendo hoy la palabra de Dios que nos edifica y nos guía directamente hacia Él. Hay que tener una actitud de respeto, de obediencia, de arrepentimiento y de todo aquello que en la misma palabra nos dice que debemos de tener de acuerdo a lo que es requerido mostrar en los hijos de Dios. Vamos a orar para dar inicio a esta prédica y poder comentar algunas situaciones del capítulo correspondiente a hoy. Muchas gracias, Padre, por ayudarnos en todo y traernos hasta aquí nuevamente a predicar la palabra, a tener valor, a seguirte. Ayúdanos a todos a estar de la mejor manera. Muchas gracias por nuestras vidas, por la salud y también la vida y salud de las personas queridas. Gracias por el trabajo, por la fuerza y energía que nos das, por esa tranquilidad que en muchos momentos también nos brindas y por librarnos de todo tipo de males. Ayúdanos a seguir adelante con todo. Ayúdanos a tener arrepentimiento de cada uno de los pecados que hemos tenido y revélanos cuáles son esos pecados. También ayúdanos a ser adoradores en espíritu y en verdad y darnos cuenta que solo tú salvas, que solo tú eres Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos llenas y nos edificas de todo lo positivo y que debemos de obedecerte solo a ti para estar bien con todas las personas porque es de igual manera un reflejo el que tenemos cuando obedecemos, por ejemplo, a nuestras autoridades, estamos obedeciéndote a ti. Y entonces, de esas maneras misteriosas tuyas, eso repercute para bien en nosotros. Ayúdanos a entender esta palabra, ayúdame a expresarme correctamente y que podamos aprovechar de la mejor manera este tiempo. Muchas gracias por brindarnos estos minutos para reflexión y te ruego que sea todo de la mejor manera entendible y que lo podamos aplicar en nuestras vidas al 100%. Muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos al día de hoy a Salmos capítulo 30, desde el versículo 1 vamos a comenzar. Salmos capítulo 30, versículo 1. De cuántos males Dios nos ha salvado, de cuántos riesgos incluso de perder la vida. Dios nos ha librado de cuántos enemigos. Tenemos que agradecer también por eso. Entonces, Salmos capítulo 30, versículo 1, dice así: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Hay que pensar en nuestros enemigos, en esta situación. Pensemos por qué están en nuestra contra. ¿Realmente merecemos que estén en nuestra contra o no hay un motivo aparente
que justifique esas acciones. Ahora pensemos cuáles son los motivos que les llevan a enemistarse con nosotros. Son motivos aparentemente pues normales o comunes, o realmente les hicimos algo, o tal vez tuvieron un pasado muy difícil y algo que les ata a ese pasado resurge en nosotros y simplemente actúan a la defensiva. ¿Cuáles son esos motivos por los que creemos que nuestros enemigos nos atacan, nos persiguen, nos critican, nos señalan, nos juzgan? ¿Cómo podemos analizar qué es lo que hacen? Hay que estar muy agradecidos porque Dios nos ha sacado de todos este tipo de persecuciones y males. Pero de una cosa sí hay que estar seguros. Hay enemigos, por más crudo que suene el asunto, que quieren vernos fuera, fuera del trabajo, fuera de nuestros hogares, fuera de nuestro estado de salud, fuera de nuestras vidas incluso. Y como siempre lo he dicho, ¿seremos capaces de perdonar algo así? Si la respuesta es sí, pues tenemos que ponerlo en práctica. No solo se trata de decirlo o pensar que sí se puede. Y si la respuesta es no, podríamos decir que estamos del otro lado de la sinceridad, pero no tenemos que descansar con eso, con que no podemos y ya, porque hay que recordar que Cristo mismo dice que hay que amar a nuestros enemigos. Y entonces, ¿cuántas veces Dios nos ha sacado de esas situaciones difíciles donde los enemigos se alegran de nuestro problema, de nuestras penurias, nuestro dolor? O incluso puede ser que algo muy fuerte suceda y ahí nuestros enemigos lo están disfrutando. ¿Cómo podemos hacer la diferencia? Por ejemplo, inicialmente podemos ver a un enemigo tocar fondo y si nos da gusto, entonces no estamos preparados. Pero si nos da compasión, misericordia o incluso poder ayudarle, pues estamos del otro lado, estamos empezando a amar a nuestros enemigos. Hay que recordar la diferencia entre amar a un enemigo y a una persona con la que nos complacemos. No es lo mismo. No tenemos que estarnos complaciendo con los enemigos, no tenemos que estar ahí al pendiente todo el tiempo para que nos hagan daño, para que nos estén pisoteando. No podemos estar recibiendo daño de nuestros enemigos. Pero sí, es muy importante ayudarles si algo necesitan, sea quien sea. ¿Qué tanto podemos ayudar? Podemos ver a un enemigo estar en problemas fuertes y lo ayudaremos o lo dejamos que sufra porque pues simplemente nos hizo mucho daño en el pasado o en el presente incluso. Ahí está la diferencia. Nosotros somos hijos de Dios y estamos alegrándonos si algo malo les pasa a nuestros enemigos. Ellos seguramente sí se van a alegrar si algo malo nos pasa, pero nosotros vamos a hacer lo mismo, a pagar con la misma moneda. Tenemos que cambiar de mentalidad y dejar
de desear incluso el mal para nuestros enemigos. Y van a decir muchas personas, yo no deseo el mal, pero luego piensas en cosas malas hacia ellos. Es una manera de desear el mal. Hay que tener cuidado con eso. Número 2. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. La enfermedad, otra situación. Hemos clamado a Dios, no necesariamente gritando, porque hay doctrinas, hay sectas, hay muchas cosas, muchas agrupaciones religiosas que creen que hay que gritar para que Dios nos escuche. Si Él nos creó, Él sabe lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vamos a hacer, etc. Entonces, no nos referimos a clamar con eso, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Más bien estamos diciendo, nuestro corazón está respaldando lo que nosotros decimos cuando oramos. ¿Lo creemos realmente? ¿Tenemos la fe? ¿Estamos haciendo lo correcto para sentirnos pues cerca de Dios y poder orar? Obviamente no vamos a merecerlo, no vamos a ser merecedores de lo que Dios nos dé, pero sí tenemos la confianza de que estamos haciendo bien las cosas para que esto no sea una consecuencia de nuestros actos. ¿Qué podemos hacer ahí? Obviamente, en la cuestión de salud, he visto situaciones diferentes. Gente que confía en Dios y hace oración, y gente que mientras hace oración se está atendiendo. Y obviamente la esperanza de vida en el segundo caso es más alta que en el primero. He visto muchas personas que oran a Dios y que no toman tratamientos y mueren, pero no saben que Dios actúa sobre diferentes tratamientos o lo que se esté tomando. Y sí, si Dios quiere puede sanar sin tratamiento. Y si Dios quiere, puede hacer que se enferme más el que esté tomando algún tratamiento, pero no podemos tampoco vincular el componente físico, desvincular, perdón, con el espiritual. Entonces, si estamos orando, tenemos también que revisar esos métodos. Por ejemplo, en el caso de salud, porque Dios puede actuar en esos tratamientos también. Número 3. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Aquí vamos con algo muy importante y que puede herir muchas susceptibilidades, pero es bíblico. Es bíblico una situación que se va a mencionar más adelante con las personas vivas y las difuntas. Y hay que tener mucho cuidado. Adelantarle un poco para esto, con esto quiere decir que hay que recordar que Dios es un Dios de vivos. Cuando uno fallece, ya no puede adorarle. Si va a un lugar de tormento eterno, ya no se puede hacer nada. Por eso tenemos que aprovechar nuestras vidas para hacer todo conforme a la palabra de Dios, para arrepentirnos de nuestros pecados, para buscar a Cristo y tomarlo como nuestro único Señor y Salvador, como el vínculo entre nosotros y el Padre, el camino. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Mientras haya vida, hay tiempo para arrepentirse, hay tiempo para seguir a Dios, hay tiempo para ir por ese camino estrecho. No nos busquemos castigos ni consecuencias por alejarnos de Él. Porque no solo es enfriarse y dejar de hacer las cosas de Dios, sino ir por las cosas del mundo, y eso puede llevarnos a una perdición, no solo ahorita, sino eterna.
4. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Dios es santo y nosotros tenemos que actuar igual. No podemos estar adorando al santo, a Dios, y nosotros no serlo, porque estaríamos cayendo en la contradicción. Es decir, con santo me refiero a ser apartado para Dios. No hay otra situación. Pero muy bien. 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Hemos estado en pruebas recientemente. Hay que pensar eso. Dios nos ha puesto en pruebas para poder pulir nuestra fe. Porque aquí señala que es tan misericordioso que la ira puede durar un solo momento, pero la alegría puede ser prolongada. Y esto siempre de acuerdo a su voluntad. No es que así deba ser, porque si Dios quiere lo va a hacer, y si no, no lo va a hacer, y no somos nadie para decirle que haga o que no haga. A nuestra máxima autoridad de todo, de toda la existencia. Entonces, pues hay que tener cuidado. Hay que tomar los asuntos de Dios con seriedad y saber que si hay una prueba y nos mantenemos firmes, no habrá otra situación, si Él así lo quiere, para prolongar ese sufrimiento. Pero hay que mantenerse firme, porque muchas personas van, por ejemplo, al alcohol, a las drogas, si tienen necesidad económica, roban, o simplemente van a ver pornografía para complacer algún momento difícil, para taparlo, para olvidarlo. Entonces, hay muchas maneras de desviarse frente a una prueba, pero lo correcto en una prueba siempre va a hacer la diferencia y nos va a acercar más a Dios. Repito, no solo se trata de estar pidiendo y orando y agradeciendo, sino también el componente físico, ponerse en marcha. Una persona que tiene que hacer un examen tiene que estudiar también para que adquiera los conocimientos que le van a preguntar. Podríamos decir esto: Dios no puede brindar los conocimientos para un examen de química. O sea, sí lo puede hacer, pero ¿somos realmente merecedores de algo así? Si pecamos ahorita, si pecamos hace rato, ayer, ¿cómo vamos a estar solicitando ese tipo de cuestiones? Entonces, dentro de nuestra naturaleza humana, caída y pecaminosa, pues no somos merecedores de nada, realmente. Por eso tenemos nosotros que unificar el componente físico con la parte espiritual. Y en este caso del examen es estudiar. Porque Dios seguramente no somos merecedores para que nos ilumine con las respuestas de ese examen de química. Pero si oramos y estudiamos, tal vez ese día Él quiera que tengamos la retención suficiente para desarrollar dicha tarea. Entonces, hay que tener siempre eso visto. 6. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. Hay que tener mucho cuidado aquí. No solo se trata de tener confianza en Dios, se trata de mantener la fe en que sea bueno o sea malo a nuestros ojos, para Dios todo siempre va para bien.
Y hay que tener mucho cuidado también de que esa confianza no vaya a convertirse o pasar confianza en Dios y se transporte a una confianza en nosotros mismos. Hay muchos personajes bíblicos que han desplazado la confianza que tenían en Dios hacia ellos mismos y han generado circunstancias muy difíciles y adversas por parte de Dios. Un ejemplo es David. El rey David, pues olvidó en un momento que Dios le había dado su ejército, sus recursos, mujeres, hijos, el reino, y simplemente se sintió pues intocable, muy poderoso, muy fuerte, y pues mandó a uno de sus guerreros a hacer un censo, a contar pues cuál era su poder militar, hacer una contabilización, un inventario. Y entonces Dios pues lo detuvo. A lo mejor ha de haber dicho, pues espérate, a ver, yo te lo di. Ahora, ¿por qué dices que es tuyo y que el poder es tuyo? Y lo que hizo después fue mandar una plaga. Hubo gran mortandad en ese momento, en ese tiempo. Y no fue duradera, pero sí generó resultados catastróficos en muchas personas. David vivió, obviamente, pero una parte muy grande de su reino murió. Y todo esto por orgullo. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener confianza en Dios, pero que no se transporte hacia nosotros. 8. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Y de aquí viene. Debemos de aprovechar esta vida para darle la gloria a Dios, para hacer lo que Dios dice, para hacer testimonio y hacer su palabra. Yo siempre digo que hay que hacer su palabra, pero en lo bueno, porque si tenemos malos ejemplos en la Biblia, no tenemos que hacer lo que esas personas hicieron. Entonces, con hacer su palabra me refiero a lo bueno. Y aún así no somos merecedores si hiciéramos todo lo bueno que dice la palabra, no seríamos merecedores. El único que nos volvería bueno frente a Dios Padre es Cristo a través del sacrificio en la cruz. Por eso lo hizo. Si fuéramos suficientes, entonces ¿para qué Cristo se sacrificó? Si tuviéramos que ser buenos para ir al cielo, como dice la canción esta de ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? No. Si solo nos bastara con nosotros, entonces, ¿qué chiste tendría que Cristo se sacrificara por nosotros mismos? Si nosotros pudiéramos, no sé, voy a donar a los pobres, voy a compartir mi comida con quien no tiene, voy a ayudar a cruzar la calle a una persona de la tercera edad, voy a dar mi tiempo, voy a dar, no mi diezmo, el 20% de mis ganancias a la iglesia, voy a dejar de decir groserías y dejar de decir mentiras, voy a bendecir a mi enemigo y perdonar a todos los que me hicieron algo mal. Y nos vamos con 100 acciones más. ¿De verdad creemos que con eso vamos a ir al cielo? Las acciones no nos llevan al cielo. Es Cristo quien nos conduce a través de sí mismo, de su camino. Cristo es nuestra arca. Así como el arca de Noé
salvó a los que se introdujeron en ella. Cristo es quien nos conduce a la salvación. Y bueno, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová. Sé tú mi ayudador. Hay que pedir misericordia de Dios en todo momento. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Vamos a alabar a Jehová, vamos a alabar a Dios, vamos a alabar a Cristo para siempre. Y esto significa después de la vida también. Muy importante. Hay que recordar el peor problema del que Dios nos haya sacado. Y hay que mantenernos con ese agradecimiento todos los días. Porque todo lo que nos da es un milagro. Hasta tener para comer algo que no nos guste, ir al baño, ver los rayos del sol. Hay gente que no puede tomar los rayos del sol por alguna enfermedad. Nosotros podemos sentir esos rayos del sol y nos nutren. Son vitaminas en correctas proporciones, claro, no más. Hay que ser agradecidos también en esa parte. Y hay que tomar siempre nuestra comunión con Dios como si hubiera sido este día el que nos sacara y nos librara de todos nuestros enemigos. Pero todo esto mientras haya vida, porque mientras haya vida podemos ir y dirigir nuestros pasos a Dios. No porque queramos, Él así en su voluntad lo determina, pero nosotros tenemos que aprovechar esas oportunidades que Él nos da para acercarnos a ellos. O sea, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. 3 personas, a eso me refería con ellos, 3 personas. Hay que tener mucho cuidado entonces y hay que hacer las cosas correctamente. Vamos a orar esta palabra del día de hoy que se comparte, esperando que Dios nos dé no solo la fortaleza, sino la memoria para agradecerle por todo lo que ha hecho en nosotros, que nos dé la vida para seguir por ese camino, para intentarlo y seguir adelante, y que nos dé la sabiduría para conocer cuáles son nuestros pecados y arrepentirnos de los mismos. Muchas gracias por esta palabra, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas y por estar siempre a nuestro lado. Te pido el día de hoy que nos ayudes, que nos des la sabiduría necesaria para hacer las cosas correctamente, para agradarte, para bendecirte, para darte la gloria y la honra, alabarte y adorarte siempre. Ayúdanos a reconocer que hemos hecho mal y trabajar en ello. Que no sea una respuesta simple de decir así soy. Que seamos más como tú, Cristo, y no como nosotros, porque somos nuestro peor enemigo. No es la persona del trabajo, ni el vecino, ni siquiera los familiares, no, somos nosotros. Nosotros caemos en tentación, somos vengativos, somos rencorosos, pecamos, deseamos el mal, tenemos tentaciones y caemos en ellas. Ayúdanos a alejarnos de todo eso. Mientras haya vida, ayúdanos a aprovechar la vida, porque si no hay vida, no vamos a poder. Nuestros restos no van a poder alabarte, porque ya al perder la vida todo está decidido. No tenemos que desaprovechar cada segundo, por eso hay que valorarla. Enséñanos a valorar, a seguir tu camino, a dejar nuestros caminos torcidos, perversos y
malos, dañinos, no solo para nosotros. Cuando pecamos, sí pecamos contra nosotros mismos, pero también contra nuestros seres queridos porque hay consecuencias. Y primeramente tenemos que darnos cuenta que pecamos contra ti, porque todo pecado es contra ti y luego contra nosotros, tu creación. Hay que dejar de pecar, ayúdanos a mantenernos con esa conciencia, a seguir adelante. Danos vida, danos salud, danos cuidado y protección de todo tipo de males. Pero danos esta vida para ti, que esta vida sea tuya y te la demos a ti. Con nuestras acciones, con nuestro pensamiento, con nuestro corazón, con nuestra fe. Pero tener muy en claro que eso no nos lleva a ti, lo que hagamos, sino tú, Cristo. Eres el único camino y no hay otro más. Te doy gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les guarde y les bendiga y seguimos compartiendo su palabra si es su voluntad la próxima semana. Hasta luego.